Evidentemente los datos de la economía preocupan y mucho, no porque se esperara otra cosa tal vez, respecto de un mal resultado, cuando el presidente señaló que las elecciones de ayer iban a marcar el rumbo de la Argentina en los próximos 30 años, pero evidentemente el dólar que se ha vendido arriba de 66 pesos, la tasa de interés para las LELIQs casi en 75, la falta de interés en adquirirlas, incluso a una cotización tan alta, están marcando claramente una grave preocupación del mercado. Y ahora ya sabemos que hay un responsable, según el presidente, que es el kirchnerismo, que no hizo autocrítica. Entonces vamos a preguntarle aquí a Alejandro López Mieres, efectivamente, ¿la culpa es del kirchnerismo y el que el pueblo votó mal y no entendió el mensaje de Mauricio Macri, Alejandro? Bueno, la verdad que ese atajo para no hacerse cargo de sus propias responsabilidades es un atajo viejo, pero además ineficiente, ¿no? Y tampoco se puede entender bien el sentido de la conferencia de prensa de hoy de Macri y las barbaridades que dijo, a menos que uno considere que como Nerón se quiere incendiar Roma. Uh-huh. Y después de mí, digamos, la muerte de todos, porque realmente, mira, yo tengo muchos años de mercado, te diría casi 30, y lo que pasó el día de hoy lo he visto muy pocas veces, y creo que con la magnitud en porcentajes de caída de los ADR, o sea, de las acciones argentinas en el exterior, creo que me tendría que remontar a sucesos muy puntuales, como la crisis de Rusia de agosto del año 98, ¡epa!, el efecto tequila, y descarto el 2001, porque en el caso del 2001, digamos, fue un proceso, una lenta agonía, que fue un proceso prácticamente desde marzo del 2001. Mira, las acciones argentinas que cotizan en el exterior se cayeron fundamentalmente los bancos entre el 55 y el 60%. O sea, es muy... A ver, para poder entender la magnitud de las pérdidas millonarias. Sí. ¿Perdón? Es una hecatombe eso. Es una hecatombe, y además que genera más hecatombe. Los títulos argentinos, los títulos públicos argentinos, se cayeron el 30% en dólares, sobre valores que ya estaban totalmente castigados. Del orden del 30 al 35%, quedando paridades que te diría que son paridades de reestructuración. Mirá. O sea, que ya los precios de hoy asumen una reestructuración de deuda y muy severa por otro lado. Entonces, ¿qué podemos entender del tema del mercado? Porque, a ver, no sé si estás al tanto de la polémica que se armó el fin de semana por un tuit de Pablo Verchunov, sí, vinculado a que Verchunov, que además es parte de la Alianza Cambiemos, así es, ex profesor mío, realmente intelectualmente lo respeto mucho, dijo, muchachos, paren, acusando a la suba en las acciones argentinas en el exterior y en la bolsa local que había habido el viernes, como una manipulación de empresas que estaban recomprando sus propias acciones como para aumentar su valor, dar a publicidad en los diarios al día siguiente, en los títulos, digamos, que el mercado confiaba, que había paridad en las encuestas, supuestamente alimentado por dos encuestas truchas, que él mismo calificaba como truchas, y le salieron a la carga a destruir en Twitter, digamos, de decirlo de todo, que no conocían los mercados, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a hacer una reivindicación de Pablo Verchunov, porque Pablo Verchunov tenía razón. Digamos, lo que pasó el viernes fue una operatoria que se dan en los mercados cuando los mercados están fuertemente sobrevendidos. Uh-huh. Muchas veces se genera, con muy poca plata, un rebote importante, y todos, no nos olvidemos que en los mercados de Estados Unidos se puede lo que se llama vender en corto. ¿Qué significa? Que vos podés vender lo que no tenés, la acción que no tenés. O sea, de la misma forma que te compras un futuro, te vendés un futuro. Las posiciones estaban muy fuertemente sobrevendidas y esto determinó una suba del 10% fundamentalmente en los bancos y también en otras acciones. Ahora, ¿qué pasa? Él advertía a los mismos de cambio, muchachos, paren con la maniobra, porque un resultado más o menos digno del domingo va a ser mal visto y va a determinar una baja muy importante el día lunes. Bueno,
nosotros no tuvimos una baja importante el día lunes, tuvimos una hecatombe, como vos lo estás definiendo. Sí. Y esta hecatombe, te digo, tiene muy pocos antecedentes en la historia, y por el otro lado determina que esto va a seguir mañana. ¿Y sabés por qué va a seguir mañana? Porque muchos de los que están comprados en el mercado financiero están comprados con deudas, claro, con bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Estas bicicletas son cauciones que se toman en el mercado a corto plazo, dinero que se pide en el mercado a corto plazo. Hoy ese dinero se negoció a 7 días al 200% anual. Bien. Y determina, por otro lado, que el que no, obviamente, no tiene el dinero y no puede pagar, le liquidan la posición. Ahora, bajaron tanto los títulos que lo que le liquiden de la posición no va a alcanzar siquiera para pagar la deuda original. Claro. A esto sumale otro factor, el disparate de la conferencia de prensa de acusar al kirchnerismo no solo ya por la herencia recibida por Macri, sino por lo que viene. Pues sí. O sea, que esto es, digamos, el nivel de disparate que tiene esto, y lo que pretende esconder es su propia responsabilidad. La responsabilidad de que, digamos, que esto que ha sucedido es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno. Por lo que nosotros en su momento denominamos el huevo de la serpiente, de lo que eran las políticas de liberalización financiera, de libre entrada y salida de capitales, de fuga de capitales que determinó, por otro lado, ir de cabeza al Fondo Monetario Internacional. Entonces, de alguna manera, del endeudamiento desaforado, de la bicicleta que conocimos el año pasado con las LEVAC y ahora con las LELIC. Entonces, en la base de los principios de la economía macrista está esta debacle que nosotros estamos viendo en este momento. Claro, porque no es ninguna novedad, de hecho es algo que se viene anunciando desde el origen mismo del gobierno de Cambiemos, ¿no? Y nosotros, en otros encuentros radiales que hemos tenido, lo veníamos advirtiendo, y nos cansamos de advertirlo, de que se estaba generando una bomba, de que vos fijate, y esto sí le podemos dar a una interpretación política. Hoy se conocieron versiones de que en sectores empresarios le estarían pidiendo a Macri que se corriera, ¿sí? Para que Labaña, digamos, fuera el candidato. O sea, hay mucha confusión, todos están mirando al ombligo diciendo, señores, ¿qué pasó acá? Y lo que pasó fue que es lo que estaba oculto, porque muchas veces en política existe el concepto de acontecimiento. Pero en mi opinión, esto que pasó ayer no fue un acontecimiento. Es lo que estaba velado por las encuestas, lo que estaba velado por los medios, la necesidad de inducir a muchos sectores de la población del voto, pero vos no podés ocultar el sol con la mano y no podías ocultar los terribles índices de pobreza, cómo aumentaron, el índice de indigencia y fundamentalmente la mitad de la población argentina en condiciones de vulnerabilidad. Eso no se puede ocultar con ninguna maniobra ni de Big Data ni de ningún otro mecanismo duranbarbista. Es que vos sabés que lo decíamos recién esto, ¿no? Porque en realidad el presidente además dice que él está para acompañar. Y dice que el que tiene que salir a dar tranquilidad a los mercados es Alberto Fernández. Bueno, yo realmente creo que habría que bucear, vos como historiador, digamos, creo que podrías hacer una tesis al respecto, si hay algún antecedente histórico de que alguien diga semejante barbaridad. O sea, y vos nombraste ahí alguien con quien se lo puede referenciar perfectamente, ¿no? Al principio de la nota. Yo creo que sí, que en realidad uno no sabe si él qué es lo que pretende, o si está viviendo en una especie de burbuja en la cual le escriben cotidianamente el diario de Irigoyen, o si está dispuesto a hacer todo el mal posible como para entregar el gobierno en condiciones prácticamente de una catástrofe en términos alimentarios, economía, la producción y demás. Si me das esas dos opciones, me inclino por la segunda, digamos, decididamente, porque, a ver, en el contexto que estábamos hablando, porque no era un contexto de tranquilidad, ni una chicana política, ni un eslogan de campaña. Estamos en el medio de un incendio de la economía argentina, en una situación absolutamente crítica, porque a partir de hoy los mismos precios
la misma inflación se va a enterar de todo esto, de la suba del dólar, las empresas no van a poder salir a renovar sus deudas, porque no solamente el Estado, el Tesoro está endeudado, sino están endeudadas las provincias y las empresas. Hacer la renovación de deuda va a ser una labor ciclópea, y realmente las declaraciones de hoy apuntan en la dirección de echarle nafta al fuego. Entonces, a mí me parece que llegado a este punto, los mismos sectores, me refiero ya a lo que usualmente se llama burguesía local, digamos, que han apoyado a Macri en este ciclo, ya le están soltando la mano y le tienen que soltar la mano. Vos sabés que yo la impresión que tenía cuando veía y escuchaba la conferencia de prensa era la de un sujeto al que le soltaron la mano, efectivamente, porque en realidad ni siquiera puede dejar tranquilos a quienes se han venido beneficiando, no ya los perjudicados, pero ni siquiera a los que se han venido beneficiando, porque en realidad es imposible hacer frente a las obligaciones o pagar los dividendos que se han prometido. Absolutamente, esto ya te digo, lo que pasó en el mercado tiene muy pocos antecedentes, y en general bajo condiciones de crisis externas que tenían su correlato en una Argentina, por ejemplo en la convertibilidad, y que realmente tenían un impacto muy profundo. El 2001 fue el fin de todo un ciclo de 10 años y tiene su propia interpretación local, pero esta vez está bien que el contexto internacional no es fácil, pero tampoco estamos en medio de una crisis gigantesca. Esto es 100% Argentina y 100% huida de capitales del exterior, no sé si con la intención de disciplinar al pueblo y su voto, porque ojo, ¿sí? La conferencia de prensa fue una amenaza. Tal cual. Y no fue una amenaza al kirchnerismo, fue una amenaza al pueblo. Sí. Es más, lo dijo claramente cuando dijo, lo que estaban bien eran las encuestas del viernes, pero el pueblo votó mal. Bueno, claro, no, y también dijo, claro, ¿cómo puede ser que el mercado estuviera de fiesta el viernes y ahora pasa esto? Realmente yo no sé si está tomando a la gente por estúpida o realmente, como vos decís, que hay un problema, digamos, de orden mental, porque yo me voy más por la hipótesis del daño. Porque esto es muy complicado. ¿Qué hubiera sido lo razonable en este contexto? Después del resultado de las elecciones y del impacto en los mercados. Lo que me parece que hubiera sido razonable es hacer una convocatoria al partido que arrasó en las elecciones para pensar una transición posible. Ahora, ¿qué nos está diciendo el presidente? Yo no perdí todavía, yo voy a dar batalla y voy a revertir esta situación. ¿Sí? Y en el medio, hasta octubre y hasta diciembre, el país se incendia. Entonces, realmente es cierto que parte de la burguesía argentina tiene tendencias genocidas, pero yo no esperaba que en el año 2019 estuviéramos viendo lo que estamos viendo. No, además cuando interviene Pichetto, que también me sorprendió, salió a decir esto de que, a ver, Macri primero dijo, escuchamos lo que dijo el pueblo, bla, 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 bla. Después lo desmintió, pero después salió Pichetto a decir, las elecciones de ayer no existieron. Entonces... No tuvieron entidad, porque no recibían nada. ¿No? Como lo que se dice que una PASO es una encuesta. Bueno, esta PASO no fue una encuesta. De ninguna manera. Esta PASO fue una manifestación de voluntad popular colectiva, de que estaba harta del ajuste, el no al ajuste. Y además, déjame decirte algo, porque obviamente en la calentura, digamos, porque yo me quedé muy caliente, me quedé muy caliente con la conferencia de prensa de hoy, y yo me imagino que la mayoría de los oyentes deben estar en la misma situación subjetiva que yo, ¿no? Mirá, vos sabés que una cosa que se veía en los medios y que me decían otros comunicadores, la cantidad de llamadas preguntando por el estado de salud mental del presidente. Uh-huh. ¿No? Bueno, eso por empezar demuestra una soledad, pero ojo, también está en condiciones de seguir haciendo daño. Mucho Y daño. te digo más. Lo dijo él mismo en su momento, que no lo hagan enojar porque era capaz de hacer mucho daño, ¿recordás? Bueno, y te digo más. Sobre el derrumbe de las acciones y de los bonos, sí. Cuando estaba hablando Macri, siguió bajando más. Claro. Se amplificó la baja, mostrando que el día de mañana, si no hay un punto de inflexión en esto, va a seguir el desastre.
los mercados, o sea que le van a tener que poner un propio límite dentro de su propia alianza. Claro. Y eso, digamos, seguramente va a ocurrir. Pero déjame que te diga algo más. Vos sabés que si vos te remontás, para hacer un poquito de arqueología de por qué pasó lo de ayer, ¿no? Porque nosotros hemos dicho muchas cosas, pero vos te acordás cuando fue la elección del 2017, en octubre del 2017, el triunfalismo gigantesco de los sectores amarillos de ya dar por hecha la reelección, sí, que la reelección ya era un hecho consumado, que incluso se podía llegar a pensar en Macri para el, no sé, 2025, no sé cuándo coincide con las elecciones, e incluso de sectores que no pertenecen a Cambiemos, también de resignar esa posición, cuando se hablaba del inicio de una derecha democrática, etcétera, etcétera. sí. Fíjate vos que la elección del 2017 hizo que Macri se sintiera legitimado para empezar el ajuste. ¿Y cuál fue el primer punto de choque? La reforma previsional de diciembre del 2017, con la represión de gente en la calle. Así es. Fíjate vos qué poco tiempo pasó desde esa convicción, desde la elección del 2017, desde la convicción de la reelección segura, al llamado al FMI. Nada, y el anuncio de esa convicción al anuncio que con de Marcos Peña, ya con el presidente entonces del Banco Central, y el retoque de las metas y demás. Fue una cosa... Bueno, quizá entonces sea hora de entender que la política no es ni redes sociales, ni durambarbismo, ni la metodología de Peña. Quizá la política sea otra cosa, ¿no? Y que la gente se expresa en la calle, se expresa en el voto, y creo que la voluntad popular fue clarísima el día de ayer. Mirá, y yo creo que hay algo que tampoco recuerdo haber visto muy seguido en la historia universal, que es al candidato de la oposición llamando a la reconciliación y al presidente forzando la grieta, explícitamente. Bueno. Es decir, es el presidente de todos los argentinos, no es el presidente de los votantes de Cambiemos. Por eso yo te hablaba recién de una irresponsabilidad terrible de parte del presidente, y lógico, es como que pensara, bueno, mira, me ganaste, yo soy mal perdedor, te voy a entregar el país lo más incendiado posible. Y ojo, porque ahora se da otra discusión. ¿Qué es mejor? ¿Dejar correr el dólar hasta los valores que llegue, que el mercado determine, sin vender reservas, con el objetivo de que las reservas que todavía están y que, digamos, pertenecen al crédito del Fondo Monetario Internacional, las pocas reservas netas que tiene el Central, sean para el pago de deuda, y acá se pueda continuar y darle al gobierno que viene cierto grado de libertad, o intentar, en este contexto, incendiando todo, rematarlas? Bueno, el tema es, las podés quemar como la otra vez. Podés hacer lo mismo que se hizo en el 2018, donde en pocos días perdimos 12.000 millones. Exactamente. Entonces acá también entra a jugar el FMI con qué permite hacer con las reservas, pero fundamentalmente el límite que se le ponga. Ahora, están gobernando ellos, no está gobernando Alberto Fernández. Efectivamente. Entonces, el límite va a haber que ponerlo, y vamos a ver quiénes son los que de alguna manera les van a poner el límite al presidente. Yo espero cierto nivel de racionalidad desde la misma alianza gobernante. Yo lo que espero son varios años de penuria, pero la penuria puede ser muy diferente según cómo se maneje el gobierno de acá hasta su finalización. Y me parece que realmente los pronósticos no son buenos. Así que espero que tengas razón, y que dentro de la alianza prive la cordura, y de alguna manera se le intente poner algún tipo de tope a esta vocación por la destrucción, que parece ser la característica que en este momento que orienta, que anima al gobierno nacional. A ver, poniéndonos en la cabeza de un empresario, no deben estar muy contentos, ¿no?, de que su patrimonio valga la mitad. Y yo creo que no. Y saben que echarle la culpa al gobierno que viene no es una estupidez. No, sobre todo porque además van a tener que interactuar con ese gobierno. Exactamente, y ya. Cosa que Macri, yo esperaba que dijera otra cosa, dijo lo que dijo,
Por eso, me parece que vamos a tener días muy, muy, muy difíciles los próximos. Sí, y me parece que por bastante tiempo, de todas maneras, ¿no? Pero estos son determinantes. Así es, así es. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo la comunicación. No esperábamos que nos dieras buenas noticias y realmente, pero sí crudas, y me parece que la lógica de matar al mensajero no es la nuestra. Así que duro y al hueso. No, yo no voy a hacer la gran Macri, ¿eh? Yo no voy a decir. Muy bien. Un abrazo.